A continuación, damos la palabra a don Ignacio de la Puerta, arquitecto, director de Vivienda, Innovación y Control del Gobierno vasco. Nos expondrá una ponencia titulada El Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana 2010-2013. Tienes la palabra, Ignacio. Egunon denori. Muchas gracias, Ignacio, y agradecer en primer lugar a la Escuela de Edificación Roberto de Molesmes por invitarnos a participar en estas jornadas y felicitarle también por la organización de unas jornadas que yo creo que desde luego tienen un indudable interés y además absoluta actualidad. Me han dado media hora para hablar del Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana 2010-2013, pero la verdad es que en media hora, con todo el contenido que tiene, pues la verdad es que es difícil resumir todo su contenido. Además, porque yo creo que es un documento vivo, en el que, aunque se aprobó hace prácticamente un año, y estamos trabajando y hay muchas iniciativas ya tomadas, y yo creo que es preferible exponer cuáles son sus principales contenidos, de dónde sale y dónde surge, dónde estamos trabajando y hacia dónde queremos llegar, para tener una idea realmente de cuál es la estrategia, más que un plan estratégico, cuál es la estrategia como política de vivienda que desde el Departamento de Vivienda estamos asumiendo. En este sentido, también les comunico que la documentación que se les ha entregado no es exactamente la ponencia o lo que yo voy a presentar aquí. Esto, digamos, que es un pequeño resumen, porque desarrollar todo lo que hay en ese documento que se les ha entregado llevaría posiblemente más de la media hora que me han concedido. Sin más, vamos a empezar a ver, en primer lugar, en qué situación estamos. En el sector, ya el decano ha hablado un poco de la situación de parálisis económica, no voy a profundizar en ello porque yo creo que sabemos perfectamente dónde estamos, pero sí que me parece que es importante también, además de los datos que ha aportado el decano del Colegio de Arquitectos, tener en cuenta algunos elementos que a mí me parece que son fundamentales en este momento para tener en cuenta realmente en qué situación nos encontramos y cuál es, digamos, la perspectiva de futuro que tenemos. Con relación a aspectos sociales, me parece que es importante tener en cuenta las características de la estructura demográfica que tenemos. Tenemos, en esta comparativa con la composición de la Unión Europea 25-27 o con el Estado, la línea verde es la correspondiente al País Vasco, tenemos una tasa de natalidad que sabemos que estamos muy por debajo de todos los índices, donde se ha producido un pequeño repunte en los últimos años, fundamentalmente producido a través del incremento de la natalidad por parte de la población inmigrante, pero que nos sitúan, desde luego, en una de las tasas más bajas que hay. Por otro lado, comparándolo con la tasa de mortalidad, es cierto también que estamos en una situación más o menos pareja a lo que se está produciendo en toda Europa y en el Estado, una tasa que prácticamente coincide con la tasa de nacimiento, y en lo que es el saldo vegetativo nos estamos acercando a un índice, a un indicador que es muy parecido al que existía hasta el siglo XIX, que era un indicador que es lo que rompió la estabilidad de las ciudades en su crecimiento por el incremento de este saldo vegetativo. En este momento estamos volviendo a retornar a una situación en la que prácticamente la generación que desaparece es la misma que nace, con lo cual esa presión sobre las ciudades es exclusivamente provocada por un movimiento migratorio y no por un saldo vegetativo. Como digo, tenemos en el País Vasco una de las tasas más bajas y, además, un índice de envejecimiento que es significativamente de los más elevados de toda Europa. Estos son unos indicadores que nos sitúan, desde el punto de vista de la composición demográfica de la sociedad, con unas perspectivas que nos sitúan a que la perspectiva es que para el año 2025 la tasa de crecimiento de población sea cero, cosa que en este momento estamos en un índice de un 1,2, 1,3. Con relación a otro elemento que también es importante, que es el parque edificado, el decano ha hecho alguna mención. Tenemos un parque edificado aproximadamente de 1 millón de viviendas en el Estado, en la Comunidad Autónoma. De este millón de viviendas, el 73% es anterior a 1980, que, como ha comentado el decano, es cuando se aprobó la norma básica de la edificación, la CT79, surgió como fruto de
del conflicto que generó la guerra del petróleo en los años 70, y a partir de ahí es cuando en la edificación se introducen algunas medidas mínimas relacionadas con la eficiencia energética. Y de ese 73% o de ese 100%, de ese millón de viviendas, lo que sí tenemos es un 35% aproximadamente que es anterior a 1960. Y que eso nos sitúa también en unas condiciones, desde el punto de vista de las dotaciones físicas, de las características físicas de esa edificación, realmente precarias. Pero si relacionamos esos datos que tenemos de población con los datos de viviendas que tenemos, analizando los 2.100.000 habitantes que aproximadamente hay en la comunidad autónoma con el millón de viviendas que hay, en esa relación directa estaríamos en una tasa de ocupación de vivienda de 2,1 habitantes por vivienda. Y si es cierto que de ese millón hay viviendas vacías, hay viviendas que son segunda residencia y otras que se dedican a otros usos, lo cierto es que el 80% de ese millón es primera residencia, con lo cual la tasa de ocupación que nos resulta es un índice de un 2,7 habitantes por vivienda. Con lo cual, sí, cuando hacemos planeamiento estamos utilizando unas tasas de ocupación de aproximadamente 3 hasta hace muy poco, la realidad es que estamos obteniendo unos datos en los que realmente por presión demográfica no necesitaríamos ningún tipo de incremento o de crecimiento del parque residencial. Lo que sí tenemos, como decimos, es un parque edificado realmente antiguo, que podría ser unas condiciones de obsolescencia importantes, significativas, y donde, además de esa condición de eficiencia energética precaria, lo que sí es cierto es que también es un parque que responde a unas necesidades que se produjeron en la época del desarrollo industrial de los años 40-50, donde lo prioritario era dar respuesta a la demanda que la población inmigrante llegaba a las ciudades donde se estaba produciendo el desarrollo industrial, y en esa prioridad de generar el mayor volumen de vivienda posible se dejaban de lado algunas de las condiciones que hoy en día son absolutamente prioritarias, y entre ellas una que para mí sí es significativa, que es la que está relacionada con la accesibilidad, con la movilidad dentro del propio edificio. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tenemos una población realmente envejecida, que responde a esa población inmigrante que llegó en esos años 40, 50, 60, que en este momento son los que habitan esos edificios que no tienen ascensores. Estamos viendo esta transparencia donde se ve el índice de accesibilidad que hay, y que lo que denota es, y lo que genera es un problema realmente social, porque esta población se empieza a quedar enclaustrada, a quedar encerrada en su vivienda, generando problemas de atención sociosanitaria importantes para toda esta comunidad. Por otro lado, si analizamos los datos desde los datos territoriales, en relación a la previsión de suelo clasificado y calificado para la producción de vivienda, que es en lo que a mí me importa en este momento, lo que sí tenemos es que hay, en principio, por datos de Udalplan, suelo clasificado y calificado para vivienda y vivienda protegida, en lo que a mí me concierne, para 57.000 viviendas en toda la comunidad autónoma. Esto significa que si ponemos en relación todos esos suelos y ejecutáramos todo ese planeamiento, porque realmente fuera ejecutable, lo que habría que poner entre comillas, si realmente todo ese planeamiento es ejecutable, con relación a la población que tenemos inscrita en nuestro registro de demandantes, vemos que hay un déficit significativo. Tenemos capacidad de producir 57.000 viviendas protegidas cuando realmente en el registro de demandantes tenemos 98.000 inscritos. Un indicador más de que realmente el suelo como recurso es un bien que prácticamente está agotado. Yo creo que como los gases perfectos hemos llegado a ocupar prácticamente el 100% del territorio disponible, y donde en este momento tenemos que cambiar la estrategia de la política de vivienda para dar respuesta a la necesidad de la población. Hay también otro indicador que a mí me parece que es significativo, es que somos una comunidad autónoma, un país energéticamente dependiente del exterior. Dependemos en más del 95% de la energía, la tenemos que importar. Eso significa que realmente tenemos que incidir en algunos aspectos, como se han señalado en las presentaciones anteriores, relacionados con la eficiencia energética. Es cierto que en Europa se habla de un consumo energético de un 35,8% vinculado al uso residencial y de servicios, pero que en la comunidad autónoma realmente el indicador es totalmente distinto. Aquí el consumo energético vinculado al sector residencial y de servicios, de acuerdo a los datos del EVE, está aproximadamente en el 20%, algo por debajo, pero sí que es cierto que, aunque este indicador es inferior, tiene mayor peso el consumo industrial,
es cierto que, relacionándolo con esa dependencia energética, es importante intervenir en algunos elementos y si tomamos estos elementos como indicadores también, son datos del IDAE, el 46% del consumo de una vivienda se produce en el sistema de producción térmica y el 20% el sistema de producción de agua caliente sanitaria, es decir, la producción térmica, que es la que mayor energía consume, implica el 66% del consumo total de la vivienda. A partir de aquí, bueno, tenemos unos datos y hay que saber con esto y con estas perspectivas qué narices es lo que hacemos. Bueno, pues ¿de dónde partimos? Partimos, en principio, de un proceso de colaboración entre todas las instituciones y agentes sociales, un proceso inédito en esta comunidad que se cerró en junio del año 2010, que fue el Pacto Social por la Vivienda, un proceso en el que participaron más de 100 agentes, que al final está suscrito por 68 agentes sociales y donde se identifican dos ejes principales de intervención en la política de vivienda que están relacionados, por un lado, con la promoción de la vivienda en alquiler como la mejor manera de satisfacer la necesidad de vivienda, el acceso a la vivienda, pero el segundo eje principal, y yo creo que prácticamente al mismo nivel, es la necesidad de intervenir en la regeneración urbana y la rehabilitación de los edificios y las viviendas con un objetivo al año 2025 de llegar a intervenir en más de 250.000 viviendas. Entre los principios que se derivan de ese pacto social, suscrito por todos los agentes sociales de esta comunidad autónoma, se establecen unos que están íntimamente relacionados con la intervención en el parque edificado, con la prolongación de la vida útil de los edificios como uno de los sistemas o de los medios de mejorar nuestros datos de eficiencia energética y de respeto a los recursos naturales. Es evidente que hay que reactivar el sector por la situación en la que estamos, pero también es cierto que es imprescindible en este momento buscar y conseguir la colaboración entre todos los agentes, tanto públicos como privados. A partir de ese Pacto Social por la Vivienda se elaboró el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, que por primera vez también a lo largo de la historia incorpora este aspecto de la regeneración urbana, incluso no solo en el articulado, sino también en su propio enunciado. En este plan director se incorporan un eje específico que está destinado a la reformulación y el liderazgo de la política de rehabilitación y regeneración urbana desde la Viceconsejería de Vivienda, donde se establecen una serie de ejes y que fueron desarrollados o han sido desarrollados a través del Plan Estratégico de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana. Los principios y las prioridades que se establecen en este plan estratégico son, por un lado, orientar la política de rehabilitación de edificios hacia un enfoque integrado en el que se establezcan las prioridades de intervención. Entendemos que la política que se ha venido desarrollando desde el año 83 debe evolucionar de lo que era inicialmente la intervención en los cascos históricos, que después pasó a la intervención en las áreas degradadas y en lo que son los edificios fundamentalmente destinados a la intervención en la adecuación estructural. Entendemos que debe evolucionar la intervención en todos los barrios y áreas de los años 40, 50 y 60, es decir, en todo el parque anterior a 1980, y además extender la intervención y centrarla fundamentalmente en aspectos relacionados con la mejora de las condiciones de eficiencia energética y de accesibilidad y habitabilidad. En ese sentido, también lo que se ha detectado es una necesidad de mejorar la información sobre todos los mecanismos de ayudas y de gestión que en esta materia hay. Es necesario, y se recalca también en este documento, promover la cooperación interinstitucional. Tenemos una estructura administrativa territorial donde cada ámbito, el autonómico, el foral o el local, tiene sus competencias, pero que inevitablemente debemos colaborar de forma conjunta y donde es preciso, en un momento como el actual, donde tenemos una escasez de recursos, intentar gestionar todos esos recursos de una forma coherente y dirigidos hacia la obtención de los mismos objetivos. Este plan estratégico se estructura en 5 ejes. Uno primero que está relacionado con el conocimiento de la situación real del parque edificado, donde se establecen 4 líneas de actuación fundamentales. A su vez se desarrollan en acciones. Espero que en la documentación que se les haya entregado esté el plan estratégico, porque así lo facilitamos, y no voy a entrar a desarrollar todo esto, que nos llevaría muchísimo tiempo. El segundo eje, una vez que tenemos el conocimiento de cuál es el estado actual de ese parque edificado, está orientado a reformular
la política de rehabilitación que hasta este momento se ha estado desarrollando en la comunidad autónoma y donde ya estamos trabajando en la adecuación y establecimiento de los distintos sistemas de ayudas, como vamos a ver a continuación. El tercer eje es intentar buscar la gestión de toda esta política, apoyándonos fundamentalmente en un elemento que también nos parece que es fundamental, que son la existencia de las sociedades urbanísticas de rehabilitación en el territorio, que desde el año 83 empezaron a constituirse y ya tienen 25 años de experiencia. Es una herramienta de gestión fundamental, donde se incorpora también la posibilidad establecida en la plataforma RH+, para que desde los colegios de arquitectos y aparejadores y ayuntamientos se puedan crear esas oficinas a pie de calle de información, y que es lo que se desarrolla a través de ese eje tercero. Y en el eje cuarto lo que se plantea es la cooperación con otros agentes, donde entendemos que hay dos fundamentales, como son el Departamento de Energía a través de la Sociedad del Ente Vasco de la Energía, las políticas de medio ambiente a través de IOBE y las políticas sociales, y fundamentalmente coordinar, como decía, la colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones forales en todo aquello que esté dirigido a esta materia. Por último, hay un quinto eje que está relacionado con lo que es ya el marco normativo, donde lo que se plantea es dotar de herramientas de tipo legal y jurídico que nos permitan realmente establecer el marco normativo para todo este tipo de normas, para toda esta política de intervención. Este marco de actuación, como digo, desde que se aprobó hace un año aproximadamente el plan estratégico, lo hemos venido desarrollando ya, estamos en marcha. Hay cosas de aquí que veremos que están cerradas, otras todavía están en fase de trabajo y de tramitación, y que yo creo que merece la pena presentarlas en esta jornada. Como decía, sí que hay una línea clara de intervención en materia de eficiencia energética, porque en principio es el marco de las directivas europeas que nos están estableciendo ya cuál es el escenario al año 2050, con una etapa intermedia, un objetivo intermedio al año 2020, en el que, como saben ustedes, se plantea que los edificios de nueva planta sean de consumo energético casi nulo, pero también se establece una vinculación hacia la rehabilitación en función del grado de intervención que se realice sobre el parque edificado existente. Pero sí que es cierto que si no empezamos ya a trabajar en ese escenario y a prepararnos para poder cumplir con ese objetivo desde este momento, llegará el año 2020 y estaremos en una situación similar a la actual. En este sentido, se plantea desde la política de intervención en el parque edificado algo que entendemos que es coherente, que es intentar intervenir, por un lado, en la envolvente, algo que parece que es obvio, con un símil muy sencillo, que es poner el abrigo al edificio para reducir su demanda por las pérdidas, pero también va a ser posiblemente preciso intervenir en los sistemas térmicos, en los sistemas de producción de calor para producción de agua caliente o para la producción de calefacción. Y si nos vamos a determinado ámbito de intervención como objetivo, pongamos, por ejemplo, aquí el Passive House, va a ser posiblemente también necesario intervenir en los sistemas de ventilación para garantizar la calidad del aire interior. Bien, esta política, como digamos, estamos ya desarrollándola a través de distintos mecanismos de carácter legal. La primera es la Orden de Eficiencia Energética, que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno y previsiblemente se publicará en el boletín el próximo día 29, que incorpora como anexo a la orden del 26 de diciembre del 29 de diciembre de 2006, la orden, digamos, que sirve para gestionar las ayudas a la rehabilitación aislada e integrada actual, incorpora un aspecto que allí se enunciaba, dos aspectos que allí se enunciaban pero que no se contemplaban realmente en un desarrollo, que son, por un lado, la subvención directa a la elaboración de los informes de inspección técnica de los edificios, entendiendo que son unos documentos que nos van a servir para profundizar en el conocimiento real del parque edificado, y, en segundo lugar, se incorpora unas medidas relacionadas con la eficiencia energética en los edificios con carácter aislado a nivel de comunidad, vinculando la ayuda que va a recibir las comunidades de propietarios a la obtención de un determinado logro de mejora.
exponer cuál es el contenido de esta orden. Es una orden muy sencilla, es de casi 5 artículos. Lo que recoge es que se tiene que intervenir el 100% de la envolvente. Vamos a dejar, digamos, la orden que hasta ahora hemos venido desarrollando. Eso va a quedar como una intervención en un primer nivel, digamos, casi a nivel de vivienda, a nivel de particulares. En esta orden lo que estamos estableciendo es ya la intervención a nivel de edificio, con lo cual se exige que se intervenga en el 100% de la envolvente. La comunidad que intervenga en este 100% de la envolvente va a recibir unas ayudas significativamente superiores a las que recibe en este momento, que son de 2.000 o 3.000 euros como máximo, en función de que se encuentre en un área de rehabilitación integrada o sea una actuación aislada. En este caso, con independencia de cuál sea su situación, va a recibir unas ayudas de 30.000 euros si consigue un resultado equivalente a las exigencias a la reducción de la demanda que se produciría en un edificio que cumpliera con las exigencias del Código Técnico y que llegarían hasta 45.000 euros. 50% del presupuesto en el Código Técnico Plus no es el 30%, sino el 50% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 45.000 euros, en el caso de que se consiguiera duplicar el efecto de la aplicación de esas medidas de mejora de eficiencia energética. Como digo, es una orden que está destinada, la primera estaría destinada a la vivienda con carácter individual. En esta estamos trabajando, estamos ya reconociendo la intervención global en el edificio y en esta tercera orden, la orden Revive, que está en este momento en fase de tramitación, es una orden destinada a la rehabilitación de viviendas y edificios, pero que tiene una concepción a nivel de barrio, donde se trata de actuar no ya en el edificio, sino a nivel de manzana, a nivel de bloque continuo o a nivel incluso de barrio, es decir, se trata de actuaciones de carácter, digamos, masivo, donde se establecen ya unas condiciones complementarias. Debe intervenir, evidentemente, ese conjunto debe intervenir en el 100% de la envolvente. En este caso, se trata de llegar no solo al cumplimiento del Código Técnico, sino incluso a alcanzar una calificación energética de nivel C en esa intervención. Posiblemente eso requiera la intervención en los sistemas de producción térmica. La idea es que incluso de aquí se pueda llegar, puesto que estamos ya trabajando a nivel de barrio, que se pueda llegar a plantear actuaciones de trigeneración o de microcogeneración, digamos, de district heating a nivel de barrio, tratando de superar lo que es la producción individualizada a ese otro sistema que evidentemente es más eficiente. Pero también debe incorporarse la mejora de las condiciones de habitabilidad del parque edificado, garantizando que cualquier ciudadano puede llegar desde el portal hasta la vivienda sin necesidad de salvar ningún peldaño, condiciones de habitabilidad relacionadas más con el incremento de superficie del parque edificado existente que con la intervención en el interior de la vivienda. Y, por último, lo que sí se establece es que para verificar la eficacia y la eficiencia de estas medidas se va a monitorizar todas estas intervenciones durante un periodo de 3 años. En este caso, las subvenciones se van a elevar de manera significativa, van a llegar hasta el 50% de la inversión, con un ratio máximo de 15.000 euros por vivienda. Como decía, es una orden que está dirigida a la intervención de comunidades de propietarios, pero que se va a articular a través de las sociedades públicas de vivienda, sociedades urbanísticas de rehabilitación o de ayuntamientos, y donde se va a primar, en primer lugar, el acuerdo de las comunidades que presenten esas solicitudes, en segundo lugar, el número de viviendas, favoreciendo que a mayor número de viviendas, mayor radio de selectividad haya. En tercer lugar, se seleccionarán aquellas intervenciones que mayor número de viviendas en arrendamiento tenga, y en cuarta, en sentido inverso, se tendrá en cuenta la renta de los usuarios como criterios de preelección para la selección de las propuestas. Pero entendemos también que todo esto tiene que ir acompañado con un conocimiento más exhaustivo de lo que es el parque edificado, conocimiento que se va a obtener en parte a través de la inspección técnica de los edificios, que se desarrolla a través de un decreto que está en fase de tramitación también en este momento, donde se establece un calendario para su gestión. Se establece un modo de gestión coordinado, dirigido desde el Gobierno vasco o liderado desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, pero desarrollado en cooperación con los ayuntamientos, puesto que ellos son responsables de la disciplina urbanística. Como saben, ahí se establecen distintos grados de intervención
y lo que sí se hace en el decreto es crear un registro de inspectores, de agentes inspectores, y se crea también un registro de los propios expedientes de inspección técnica, de los informes de inspección técnica. Bien, todo esto entendemos que no vale exclusivamente con que establezcamos un marco normativo, y lo que sí estamos también es lanzando una dinámica de coinnovación, es como lo hemos llamado, donde lo que estamos tratando es de poner de acuerdo al sector público y al privado, tratar de, a partir de la capacidad de tracción que tienen los clústeres, el clúster de la energía, el clúster de la construcción y el clúster del clima y el clúster de las telecomunicaciones, con las sociedades públicas, el EVE, IOVE y Visesa, y con la colaboración interdepartamental del Departamento de Vivienda, el de Industria y el de Medio Ambiente, desarrollar una hoja de ruta que tenga por objetivo el cumplimiento de esos parámetros que se marcan en la directiva, en la EPBD, al 2020, o en el Pacto Social se marcan al 2025, ver cómo somos capaces de establecer unos hitos intermedios que nos vayan a permitir cumplir con ese objetivo final del 2020. A partir de ahí se está trabajando en 5 ámbitos diferentes, donde es fundamental activar a la demanda, es fundamental también que el sector productivo esté capacitado de dar respuesta a la demanda que se va a producir de aquí en el futuro, que no tengamos, que no suframos lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en el Reino Unido, que cuando desarrollaron su estrategia de intervención en el parque edificado tuvieron que importar productos de los países nórdicos porque su sector productivo no estaba adecuado, y por lo tanto es desarrollar soluciones que desde la industria del País Vasco den respuesta a esta posible demanda, pero que también pueda situar al sector con una visión de futuro claramente de oportunidad. Se trata, una vez definida esa hoja de ruta, que se llegue a un manifiesto que sea anexo a ese Pacto Social por la Vivienda y que dé lugar a la asunción de una serie de compromisos por todos los agentes, y a partir de ahí que se puede desarrollar esta dinámica trabajando en esos 5 ámbitos que entendemos que son claves, que es, por un lado, el marco normativo, evidentemente, también la activación de la demanda. Estamos también trabajando en un foro con los distintos agentes que tienen relación con la activación de todas estas exigencias. Evidentemente, la activación de la oferta desde el sector productivo, por eso la implicación de los clústeres y de las sociedades públicas. Es imprescindible buscar vías de financiación, puesto que nos vamos a encontrar con significativos problemas en este ámbito, pero también con la formación. Formación de todos los agentes de la cadena de valor, pero que en principio todo esto es lo que está desorientado a conseguir ese trabajo conjunto de todos los agentes, liderado, evidentemente, como no puede ser de otra forma en este momento, por las administraciones públicas, pero donde es absolutamente fundamental la colaboración de todos y cada uno de los que estamos en esta sociedad. Esto va a ir acompañado, y está siendo acompañado, por otros trabajos, entre ellos el análisis de vulnerabilidad de barrios y el inventario de edificios, donde estamos intentando desarrollar a través de una herramienta de gestión que nos permita conocer, a través de unos indicadores, dónde tenemos los puntos rojos de intervención en toda la comunidad autónoma, atendiendo al grado de vulnerabilidad. Y el grado de vulnerabilidad sería aquel punto en el que ya hay un ámbito determinado que se encuentra en riesgo de caer en una situación de exclusión social o exclusión residencial, o con un problema que, si no lo abordamos en este momento, podría ser al futuro algo insalvable. Hay distintos indicadores que se utilizan en ese ámbito y que también está a punto de terminarse y en breve lo podremos presentar. Por último, todo esto tiene que tener un marco normativo, y por eso en el anteproyecto de ley de vivienda lo que hemos hecho es tratar de estructurar y dar cobertura a toda esta política que en la ley del suelo, que emana de esas políticas de intervención en la ciudad del siglo XIX, sigue estando estructurada y pensada casi exclusivamente para el crecimiento de la ciudad. Tiene alguna pequeña medida para la intervención en la ciudad existente, y por eso en el anteproyecto de ley de vivienda yo creo que es de destacar que se incorpora un capítulo específico destinado a la intervención en la ciudad existente, donde se establecen una serie de principios en los primeros artículos, entendiendo que son principios reguladores de la política de vivienda y
derecho de la sociedad a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, también la intervención en la ciudad existente. Como objetivo se plantea que el parque edificado actual y que tiene esa obsolescencia que hemos visto pueda llegar a reunir las condiciones equivalentes a las exigibles a las que se exigen para una edificación de nueva planta. Es evidente que es necesario incentivar la conservación, el mantenimiento. Se introduce un mecanismo de declaración en estado de necesidad de rehabilitación que, con un trámite muy rápido, equivalente al de una ordenanza municipal, es decir, una aprobación en el Pleno y una publicación en el tablón de anuncios, permita ya la delimitación de un determinado ámbito de intervención casi directo. Esa declaración implicaría la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos que existieran, posibilitando ya la intervención pública mediante los distintos mecanismos que ya están recogidos para la intervención en el suelo. Se trata también de intentar unificar criterios de lo que existen en este momento en la ley del suelo, en las distintas legislaciones. Hay unas distintas medidas para fomentar la elaboración de planes y incluso la incorporación de la calificación de protección de esas viviendas intervenidas en función del grado de intervención. Es fundamental el impulso de las sociedades públicas de rehabilitación, tal y como existen en este momento, y sí que se incorpora algo que quizás debiera haber estado en la ley del suelo o no estar en la ley del suelo, pero que también entendemos que es fundamental, que es romper con el concepto de la edificabilidad física que se define en la ley del suelo, para posibilitar que todas estas medidas de la mejora de la eficiencia energética, con ese eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad, con ese horizonte del 2020 y con ese objetivo claro de mejorar lo que tenemos, lo permita y no sea incompatible con los planeamientos que tenemos aprobados. En ese sentido, se incorpora también ese artículo en el que se permite la ocupación del dominio público. Se señala expresamente que no computará como edificabilidad física todas las medidas que vayan encaminadas a la solución de estos tres apartados, y se establece que se concederá de forma automática la ocupación de ese dominio público sin que pierda la condición de dominio público, pero sí su ocupación pasará por encima de la ley de propiedad horizontal, pasará por encima del planeamiento general y pasa por encima de los parámetros de aprovechamiento urbanístico que tengan los planeamientos. Bien, con todo esto, la verdad es que tenemos un reto en el que vamos a dejar de todo por el camino. Es un reto, yo creo que dificilísimo y realmente complejo. A corto plazo va a ser difícil que consigamos algo, pero bueno, pues como este gallo yo creo que tenemos que seguir adelante, porque realmente el reto que tenemos es que al final esta grúa Carola, que es un icono de lo que fue en su momento uno de los sectores productivos más importantes de este País Vasco, fue el que, vinculado a la siderurgia, el sector naval, fue un desarrollo significativo. El sector de la construcción en este momento está, yo creo, exactamente igual que esta grúa Carola, casi como un icono, un elemento ahí parado, y realmente la grúa Carola yo creo que vale porque se encuentre otra vez en movimiento y porque sea capaz de reactivar un sector que en este momento está en crisis. Muchísimas gracias, eskerrik asko.